Bueno, ¿qué tal, chavos? Pues de manera introductoria vamos a ver, digamos que los aspectos básicos de Excel y principalmente la interfaz, ¿no? Bueno, no sé si alguna vez han ocupado Excel, pero digamos que a grandes rasgos Excel es este icono que muchas veces ya lo tenemos instalado en nuestra computadora, que es un programa de Microsoft. O en dado caso de que no aparezca en la barra de tareas, la podemos encontrar aquí. Tecleamos Excel, podemos teclear por ejemplo Excel y entonces nos aparece la aplicación. Para abrirlo simplemente damos doble clic al icono, ya sea en este lado o en la parte de abajo, ¿no? Ahora, ¿qué es Excel? Bueno, pues Excel es un programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft. Este software permite realizar tareas contables, financieras, y gracias a sus funciones que se desarrollaron principalmente para ayudar a crear y trabajar con hojas de cálculo, ¿no? Y tiene como competidores, por ejemplo, Google Sheets, pero digamos que en el ámbito profesional es más usual usar Excel. Entonces, a grandes rasgos, podemos ver que al momento de nosotros abrir un archivo de Excel, vemos como la primera, nos muestra esta pantalla, ¿no? Donde tenemos inicio, tenemos la opción de crear un nuevo archivo, tenemos la opción de abrir un archivo, tenemos, bueno, y de aquí podemos crear un libro en blanco o nos da algunas recomendaciones. Por ejemplo, de repente tenemos aquí tutoriales de cómo hacer fórmulas, tutoriales de cómo hacer tablas dinámicas, etcétera, o plantillas, ¿no? Por ejemplo, si ya tenemos ya sabemos que queremos crear un presupuesto personal, pues aquí ya nos está dando una plantilla ya creada en Excel, ¿no? Pero de inicio pues vamos a ver la interfaz de un libro en blanco. ¿Por qué Excel dice que es un libro? Bueno, Excel en general va a trabajar con lo que a nosotros le decimos archivos de Excel. Para Excel es un libro. Y entonces cada uno de estos libros va a estar constituido pues por hojas, y por hojas que van a ser estas pestañas que vemos en la parte inferior. Por ejemplo, aquí vemos que por default nos aparece hoja 1. Si le añadimos otra, nos va a aparecer hoja 2. Si le añadimos otra, va a aparecer hoja 3. Entonces digamos que de lo más general a lo más particular va a ser un libro. Un libro está compuesto por hojas, y cada hoja está compuesto por filas y columnas que al hacer intersección pues le vamos a llamar celdas, ¿no? En este caso pues una celda, aquí podemos ver el nombre. Si nos ubicamos en esta posición, vamos a ver que está en la columna C y está en la fila 2, ¿no? Entonces de este lado, en el recuadro de nombres, vemos que nos dice C2. Entonces digamos que de lo más general va a ser el libro. Un libro está constituido por hojas, cada hoja está constituido por celdas, ¿no? Digamos que esa es la unidad, las unidades de cómo trabaja Excel y en el lenguaje de Excel, ¿no? Ahora, una vez que tenemos abierto una hoja, bueno, el libro de Excel, pues podemos ver algunas opciones, ¿no? Podemos recorrer cada una de las opciones que ya están predefinidas, preestablecidas, que nos pueden ser de gran ayuda. Entonces, en este caso, este apartado donde tenemos una C, digamos que este es el buscador de nombres. Este apartado
el apartado donde dice archivo, inicio, insertar, dibujar, a eso se le conoce comúnmente como barra de cintillas o pestañas. Y básicamente dentro tienen funciones ya preestablecidas que nosotros podemos ocupar de manera pues casi automática, ¿no? Por ejemplo, si de repente nosotros escribimos algún texto y por ejemplo en la pestaña de inicio tenemos los apartados para formato, ¿no? Entonces podemos ponerle negritas y bueno, podemos usar lo podemos utilizar. A ver, otro lugar importante que tenemos que considerar en la interfaz de Excel es esta barra. Esta barra, que si nosotros ponemos el cursor aquí, nos dice que es una barra de fórmulas. Y si se dan cuenta, ahora que escribí un texto, yo lo escribí en la celda C2, ¿no? Pero al mismo tiempo que yo estaba escribiendo aquí, también aquí se escribía. Entonces, digamos que todo lo que esté en la celda activa, cuando este recuadro en verde, nosotros le vamos a llamar celda activa. Todas las demás son celdas y todo lo que esté marcado con un marco en verde va a ser la celda activa. Entonces, esta barra de fórmulas no solamente sirve para ver lo que tenemos escrito o lo que estemos escribiendo en la celda activa, sino también del lado izquierdo tenemos el asistente de funciones. Digamos que la idea es que en este espacio sea donde nosotros podamos escribir fórmulas, ya que Excel pues puede escribir tanto texto, puede escribir número, puede escribir moneda, puede escribir porcentajes, ¿no? Digamos que son las más frecuentes. Y fecha también. Por ejemplo, digamos, ¿y cómo podemos ver el formato? Bueno, aquí mismo en la pestaña de inicio podemos ver que cuando yo le pongo aquí me dice que está en formato fecha, este está en formato de porcentaje, este está en formato de contabilidad, en general, o yo le puedo poner que sea de número. Aquí podemos cambiarle el formato y texto. Aquí está en general, pero yo podría decirle que tal cual sea texto, ¿no? Entonces hay más formatos que podemos ocupar, pero digamos que estos son los más usuales, ¿no? Entonces en una celda pues podemos escribir texto, número, moneda, porcentaje, fecha, es decir, podemos ponerle distintos tipos de datos. Ahora, como ya lo habíamos mencionado, las columnas siempre van a estar nombradas por letras de A hasta la XFD, es decir, cada referencia que nosotros hagamos con letras en Excel se va a referir a columnas. Ahora, cada una de las filas va a estar referida por números, y esto lo podemos ver del lado izquierdo, donde se va consecutivamente, va 1, 2, 3 hasta el 1.048.576, es decir que ese es el límite en filas de Excel, ¿no? Entonces, por ejemplo, si de repente nosotros tenemos más de 1.048.576 registros, pues muy probablemente Excel ya no va a soportar, o sí lo va a soportar, pero el mismo libro, digamos que estaría llegando al límite de su capacidad, ¿no? Esto pasa principalmente cuando nosotros ya estamos manejando grandes volúmenes de datos, ¿no?
pero para la mayoría de las tareas que nosotros ocupamos, no, digamos que Excel las libra muy bien. Y bueno, digamos que este apartado son las pestañas, pero pestañas de hojas, que anteriormente, cuando estábamos viendo las unidades en las que trabaja Excel, creamos 3 hojas. Entonces todo esto en este apartado, en el apartado inferior izquierdo, es donde se van a encontrar cada una de las hojas que va a tener el libro. Y del lado inferior derecho, aquí vamos a tener los apartados tanto de vista, de zoom. Digamos que aquí podemos ajustar el tamaño del Excel, de nuestra vista, y también nos da como 3 vistas preliminares, que esta es la normal. Esta es la de, digamos que si nosotros queremos estructurarla en un formato o en un tipo de diseño de impresión, digamos. Y tenemos la tercera vista, que nos dice vista previa del salto de página. Y en este lado, así nos va a decir el nombre del Excel. En este caso nosotros no lo hemos guardado, porque entonces por default siempre nos va a aparecer como libro 1. Dado caso de que tengamos hecho otro libro, va a ir consecutivamente, va a decir libro 2. Y bueno, digamos que para finalizar esta primera parte muy, muy sencilla, ¿cuál es la manera de guardar un archivo de Excel? Pues es presionando los botones Control G, o podemos darle clic a dentro de estas pestañas. Dentro de estas pestañas le podemos dar clic a archivo, le podemos poner aquí guardar o guardar como. Entonces aquí ya nos dice dónde lo queremos guardar. Por ejemplo, en el caso, yo quiero guardar en la computadora, le voy a poner en examinar y le voy a decir que lo quiero guardar en descargas, y entonces le voy a poner ejemplo interfaz. Y una vez guardado, se guarda el nombre. Una vez que queramos cerrar el archivo, del lado derecho superior tenemos otros 3 botones, que es para minimizar, para extender y para cerrar. El botón rojo es para cerrar. Entonces cerramos. Y si nosotros vamos a descargas, pues podemos ver que está guardado el archivo de Excel, y el tipo de archivo siempre nos va a decir que es una hoja de cálculo de Microsoft Excel. Bueno, pues para concluir esta primera parte, pues lo dejamos hasta aquí, y en la siguiente vamos a tomar el tema de operaciones básicas con celdas.